Buenos días, señores comisionados. Buenos días. Como lo solicita la comisionada presidenta, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada presidenta Felicita del Carmen Suárez Castro. Presente. Comisionado Isidro Rodríguez Reyes. Presente. Comisionado José Antonio Bojorges Pérez Nieto. Presente. Hay quórum, comisionada presidenta, con 3 asistencias. Muchas gracias. Les invito a nos pongamos de pie al círculo y siendo las 11 horas con 1 minuto del día 8 del mes de julio del 2014, 15, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tomar asiento, por favor. Fui al año pasado. Le solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Con gusto, maestra. Como lo solicita la comisionada presidenta, me permito dar cuenta del orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 27 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 1 de julio del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado José Antonio Bojorges Pérez Nieto relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 547/2014, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión 84/2015, promovido en contra de la Secretaría de Contraloría. Recurso de revisión 372/2015, promovido en contra de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y por último, recurso de revisión 422/2015, promovido en contra del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste AC. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Isidro Rodríguez Reyes relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 549/2014, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión 266/2015, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Recurso de revisión 371/2015, promovido en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Recurso de revisión 380/2015, promovido en contra de la Comisión Estatal Forestal. Recurso de revisión 402/2015, promovido en contra del Ayuntamiento del Municipio de Centla, Tabasco. Y por último, recurso de revisión 442/2015, promovido en contra del Tribunal Superior de Justicia. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada presidenta Felicita del Carmen Suárez Castro relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. El relativo al recurso de revisión 548/2014 y su acumulado 550 de la misma serie, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión 208/2015, promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. Recurso de revisión 268/2015 y sus acumulados 269 y 270 de la misma serie, promovidos en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Recurso de revisión 271/2015, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Recurso de revisión 362/2015, promovido en contra del Tribunal Electoral de Tabasco. Recurso de revisión 364/2015, promovido en contra del Tribunal Electoral de Tabasco. Recurso de revisión 414/2015, promovido en contra del Ayuntamiento del Municipio de Tenosique, Tabasco. El recurso de revisión 423/2015, promovido en contra del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste AC. Y por último, el recurso de revisión 432/2015 y su acumulado 433 de la misma serie, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Como punto número 8 tenemos asuntos generales y como punto número 9 clausura la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Le solicito al secretario ponga a consideración de este cuerpo colegiado el orden del día que acaba de dar a conocer. Con mucho gusto, maestra. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar. A favor. Comisionada presidenta, le informo que ha sido aprobado el orden del día para esta sesión con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al punto 4 del orden del día que concierne a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 1 de este mes y año, misma que fue circulada previamente a los que integramos este cuerpo colegiado para que, si tuvieran alguna cuestión o alguna observación a la misma, se hiciera por escrito. No habiéndose recibido ninguna, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello
la aprobación del acta de la sesión ordinaria que se señala, por lo que le solicito al secretario ejecutivo que en votación ordinaria someta a consideración de este pleno la propuesta antes citada. Mucho gusto, maestra. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno la propuesta dispensa a la lectura y la aprobación del acta que ha sido referida por la comisionada presidenta. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo. A favor. Comisionada presidenta, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y el acta de la sesión ordinaria celebrada el 1 de julio del año en curso con 3 votos a favor. Bien, pasamos al punto 5 del orden del día, relativo a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. Para tal efecto se le concede el uso de la voz para que dé a conocer el contenido y el sentido de los proyectos que presenta a este pleno. Gracias, comisionada presidenta, compañeros comisionados, secretario ejecutivo. Me permito presentar los proyectos para esta sesión del día de hoy. El primero es el proyecto del recurso de revisión 547-2014, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. En este caso se requirió copia en versión electrónica del Plan Maestro para el Desarrollo del Puerto de Frontera. En un principio, el sujeto obligado argumenta la inexistencia de la información, sin embargo, por otro lado, elabora un acuerdo de reserva de la información, argumentando que esta no puede entregarse porque se encuentra sujeta a la protección tanto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Propiedad Industrial. Entonces, en resumidas cuentas, aquí hay una incongruencia entre declarar la inexistencia de la información y, por el otro lado, reservarla. Entonces, esto nos da presunción de la existencia de la información. Por lo tanto, nosotros proponemos revocar el acuerdo de inexistencia y ordenamos la entrega de la información en versión pública, precisamente para proteger la información susceptible a propiedad industrial. Está abierta la deliberación. Si tienen algún punto en cada uno de los asuntos, con muchísimo gusto. Le pregunto al consejero Isidro si tiene alguna cuestión o lo dejamos para el final todos. ¿Sí? Ok, entonces vamos a dar a usted a conocer todos los proyectos que trae y al final ya vamos. El siguiente es el proyecto al recurso de revisión 084-2015, promovido en contra de la Secretaría de Contraloría. Aquí se requirieron los resultados de la auditoría citada con número oficial exacto. Como respuesta, el sujeto obligado argumenta que no tiene documentación relacionada con la auditoría y señala el número que el propio solicitante, el número de identificación documental que el propio solicitante interpuso en el requerimiento informativo. Pero el sujeto obligado menciona que lo que tiene es información de cierta auditoría con una aproximación del 99% al dato aportado por el solicitante en cuanto a la denominación exacta del documento, que tiene ahí un rubro alfanumérico para identificarlo como si fuera un número de oficio. Entonces, presenta esta información el sujeto obligado a la Secretaría de Contraloría, pero de forma parcial, porque entrega la tabla que concentra la información cuantitativa de la auditoría, pero faltó la parte cualitativa de la información. Entonces, esto nos permite identificar que la información se entregó de forma incompleta,
porque no se proporcionó el informe de resultados que concentra la información cualitativa más detallada de la auditoría. Entonces nosotros proponemos revocar el acuerdo de disponibilidad dictado en su momento y se ordena la emisión de un nuevo acuerdo donde se entregue de forma completa la información. Nuestro siguiente asunto es el proyecto del recurso de revisión 422-2015, promovido en contra del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste AC. Aquí se requirió copia en versión electrónica del contrato de trabajo firmado entre esta institución y el C. Hans van der Waal. Como respuesta a esta solicitud de información se emite un acuerdo de inexistencia, argumentando que no hay ningún contrato firmado entre la institución y el académico Hans van der Waal. Pero nosotros en el análisis de este asunto encontramos las siguientes consideraciones. En primera, la inexistencia que se emite como respuesta a esta solicitud de información no agotó el procedimiento previsto en la normatividad citada, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, pues solo se limitó a realizar la búsqueda de la información en la Secretaría Administrativa y la Secretaría Académica, pero acorde con las atribuciones faltó solicitar la información a la Secretaría Ejecutiva y a la Secretaría de Vinculación. Por otra parte, en el propio portal de transparencia existe información que nos permite generar el indicio de que sí existe vinculación entre el académico que antes mencioné y este sujeto obligado, puesto que ha participado como ponente y como investigador invitado en los asuntos que trata este Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste AC. Entonces proponemos revocar el acuerdo de inexistencia de la información y se ordena realizar la búsqueda exhaustiva y por supuesto entregar la información. Pero también vale la pena destacar aquí, compañeros comisionados, pues que estamos frente a una asociación civil que recibe recursos públicos. Esto es destacable porque son pocas asociaciones civiles que se incorporan al régimen de rendición de cuentas del acceso a la información pública, y pues Tabasco es pionero en determinar esta consecuencia jurídica interpuesta por la Constitución Federal y por supuesto por nuestra legislación local. Por último, tenemos el proyecto del recurso de revisión 372-2015, promovido en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Aquí se requiere el listado detallado con el nombre completo, cargos y funciones, fecha de ingreso de todo el personal de base, confianza, honorarios, contratos asimilados al salario, lista de raya o cualquier otro esquema que elabora, de labores o que hayan laborado o prestado servicios remunerados en este sujeto obligado desde el 1 de enero del 2003 a la fecha. A la fecha es 10 de marzo del 2015. Como respuesta, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emite un acuerdo de disponibilidad de la información y dirige al ciudadano a consultar la información en el portal de transparencia entre los incisos D y F. Sin embargo, la persona interpone el recurso de revisión argumentando que se niega la información porque en el portal no se encuentra todo lo que requirió. La litis es determinar si la respuesta proporcionada por el sujeto obligado atiende plenamente la solicitud.
Nosotros observamos en este análisis que la respuesta proporcionada fue deficiente porque la información publicada en el portal no refleja todos los datos y requerimientos informativos realizados por la persona. Fue incorrecto que el sujeto obligado remitiera al solicitante solo a consultar la información en línea dentro del POT, porque allí no se encuentra representado todo el interés informativo. Nosotros proponemos revocar el acuerdo de disponibilidad dictado en este asunto y se ordena al sujeto obligado a entregar la información requerida por el solicitante. Para ello, la Comisión de Derechos Humanos deberá localizar los documentos que contengan la información requerida, además de lo que ya está publicado. Esos son los asuntos que presenta nuestra ponencia. Consejero Isidro, ¿tiene alguna cuestión que hacer? No, ninguna cuestión. Bien, yo nada más en el asunto del 084, no sé hasta dónde la información que dieron la Secretaría de Contraloría es suficiente o no para que pudiera ser una revocación parcial, o es muy mínima que no se puede considerar de tal suerte que no permite esa parcialidad. Hay dos piezas de información, entregaron una de las dos. Entregaron Pero un informe. A ver si unificamos criterio en el sentido cuando sea haya un 50% de entrega. Yo considero, si ustedes lo permiten así, que fuera para los subsecuentes de manera parcial. Cuando se entrega un 50% de la información solicitada, la ley prevé que debe ser revoca, confirmar o sobreseer. Bueno, es que hay información que puede ser parcial y con una complementación se puede entender correctamente. Sin embargo, hay información que muchas veces por la entrega posterior la complementaria no vincula con la información, sobre todo en el tema financiero es un poco complicado. Se puede interpretar cuando se entreguen parcialidades, por eso de allí la necesidad de que se entregue muchas veces completa, ¿no? Cuando por alguna razón es financiero. El financiero tiene sus bemoles, es distinto a que supongamos te entregan un contrato X, le entregan 10 cláusulas pero venía de 15 cláusulas, bueno, te entrego las otras 5 que faltaron, es diferente porque ya tengo las 10 más 5 cláusulas más, ya se complementa, puede ser una revocación parcial, pero cuando se trata de estructuras financieras, aquí es una auditoría. Es una auditoría, yo creo que son temas delicados, son financieros. Entonces que las entreguen total. Yo creo que sí, bueno, debería ser total. Entonces si vamos a, para que se anote como criterio en qué caso sí puede ser parcial y en qué caso debe ser total. La revocación total o parcial. Sí, maestro. Bien, y por lo que respecta, como en anteriores casos, doy también mi voto recurrente en contra de los asuntos que le paso a usted, señor secretario, en este listado, en relación a los puntos resolutivos, porque considero que hay imparcialidad en el mismo. ¿Para qué los anexe al mismo? Bien, entonces pasamos al siguiente punto del orden. Ah, sí, se me pasaba. Le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal proceda a la misma. Con mucho gusto, maestra. En votación nominal se somete a consideración las propuestas de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia del comisionado José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. Comisionada presidenta, Felicita del Carmen Suárez Castro. A favor en cuanto al fondo, pero en cuanto a los puntos resolutivos, los razonamientos que le acabo de dar, para que los sean tomados en cuenta. El voto recurrente en cuanto a los puntos resolutivos de la imparcialidad. Con mucho gusto, maestra, tomo nota. Comisionado Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Comisionado José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. A favor. Comisionada presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor y haciendo hincapié en la parte del voto concurrente que ha manifestado por escrito. Bien, entonces pasamos al
al punto 6 del orden del día, relativo a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes, y se le concede el uso de la vez para que dé a conocer el contenido y el sentido de los proyectos que presenta a este cuerpo colegiado. Muchas gracias, comisionada presidente, comisionado José Antonio Bojorquez, señor secretario. Bien, traigo 6 asuntos hoy al Pleno. Inicio primero con el recurso de revisión 549-2014. Pensé que habíamos terminado con 2014. Bien, este sujeto obligado es Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Lo que requiere el recurrente es copia en versión electrónica del estudio de zonificación del municipio del centro. La respuesta que determinó el sujeto obligado es una negativa de información por inexistente. Bien, en el estudio nosotros encontramos que el sujeto obligado, al manifestar la inexistencia de la información, encontramos una incorrecta respuesta, en razón de que la ponencia a mi cargo encontró hechos notorios para determinar que la información sí existe y tiene el carácter de público, porque la propia Secretaría manifiesta que quien es el responsable de este estudio es el Consejo Coordinador Empresarial AC, institución que tiene vinculación con un fideicomiso controlado por este sujeto obligado, y este fideicomiso es quien le otorgó los recursos económicos para el estudio o el proyecto de esta zonificación del municipio del centro. Por eso, así como hace un momento lo manifestaba el consejero José Antonio Bojorquez, comisionado también José Antonio Bojorquez, decía que hay una contradicción entre una inexistencia cuando a la vez ellos hacen una reserva. Aquí hicieron una reserva también de la información. Bueno, si reservas es porque existe. Consecuentemente, nosotros proponemos revocar la inexistencia para que se agute la búsqueda exhaustiva. Máxime que la inexistencia determinó en base exclusivamente a la respuesta que otorgó el director de la unidad de fideicomisos, pero esta institución, Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, se integra de varias subsecretarías y a la vez de varias unidades, de varias direcciones, y en consecuencia se deberá de hacer una búsqueda exhaustiva para en su defecto determinar la inexistencia. Sin embargo, insisto, hay una reserva de información con el número 47/2014 que da alusión de que sí existe la información, y por lo tanto nosotros proponemos revocar esta inexistencia, se agote la búsqueda exhaustiva y en su defecto se entregue la información como la requirió en su momento el recurrente. Ese es el primer asunto que traigo aquí al Pleno. No sé si seguimos la misma tónica en relación de que pasen todo y al final ya, o no sé si tiene algo que decir. Al final. Al final, ok. Pasamos Muy bien. El siguiente asunto es el recurso de revisión 266/2015, y esto es reciente. Fiscalía General del Estado de Tabasco está en contra de este sujeto obligado, y lo que requieren aquí es copia en versión electrónica de la factura de compra de los equipos denominados drones. La respuesta del sujeto obligado es que dice que la información se encuentra reservada por ser de carácter confidencial, y el sujeto obligado y el recurrente manifiesta que no se le da respuesta a la información solicitada. Pues bien, como hace un momento lo manifesté, el sujeto obligado manifiesta que la información tiene el carácter de confidencial,
en razón de la cláusula de confidencialidad en el contrato de compra-venta de estos equipos. Y además manifiesta que la información se encuentra reservada mediante el acuerdo de clasificación con número de expediente FGE-AR-02-2015. Si nosotros nos vamos al enfoque de la solicitud de información del recurrente, lo que requiere es copia en versión electrónica de la factura de compra. No solicitó pues elementos que dentro del contrato de compraventa establezcan la confidencialidad de la información, porque de alguna manera la adquisición se hace a un particular. Sin embargo, pues el pago se realiza con recursos públicos y toda la información inherente al uso presupuestal, conforme al artículo 10, es información mínima de oficio. Lo que requieren es copia en versión electrónica de la factura. Se debió de haber realizado una versión pública del documento y hacer la entrega de este documento para satisfacer la solicitud de información de quien dijo llamarse Francisco Hernández Hernández, y que ese documento de ninguna manera violenta la confidencialidad o el acuerdo de reserva que en un momento determinado haya efectuado el sujeto obligado, porque si bien es cierto existe o puede existir un daño de carácter público, el que se proporcione información y detalles técnicos de este equipo que servirá para, como nosotros sabemos, para efectos de combatir la delincuencia. Proponemos, por lo tanto, revocar este asunto y se entregue el documento en versión pública que está requiriendo el recurrente, desde luego guardando la confidencialidad de cierta información o de reserva que, de acuerdo al expediente FGE-AR-02-2015, se encuentra con una clasificación de reserva. Por lo tanto, también proponemos revocar para que se le dé cumplimiento al acceso a la información de quien dijo llamarse Francisco Hernández Hernández. ¿Puedo continuar, compañeros? Adelante. Si hay algo que sé que quieres hablar. Bueno, ahora te damos la palabra, mi querido comisionado. El siguiente es en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco y es el recurso de revisión 371/2015. La solicitud de información versa sobre copia en versión electrónica de los contratos firmados con la paraestatal Petróleos Mexicanos durante el año 2014. En respuesta a la solicitud, el titular de la Unidad de Acceso a la Información de la Universidad de Mérito emitió el oficio de acuerdo de negación de información por ser reservado, el cual proporcionó al interesado a través del sistema Infomex Tabasco. El solicitante manifiesta esencialmente su recurso de revisión que le están negando la información y porque no se dice por qué se encuentra reservada la información. Y efectivamente nosotros encontramos 4 acuerdos de reserva relacionados con estos contratos firmados con la paraestatal Petróleos Mexicanos y la Universidad Tecnológica de Tabasco. Y la única mención que hacen en la defensa que realiza el sujeto obligado cuando se le otorga desde luego el derecho de réplica es que esta información es confidencial. Pero resulta que la reserva de información no cumple con los lineamientos a que se refiere el artículo 32. En el inciso F, perdón, en que nos ocupe, y el artículo 11, inciso F del reglamento de la ley, tampoco cumple con lo establecido en el ordenamiento de fondo y de forma para efectos de la reserva.
Por ejemplo, no cumple con la descripción general de la información que se encuentra reservada, que es uno de los elementos primordiales para efectos de considerarse válida una reserva. No se manifiesta cuáles son las partes del documento que se reserva y tampoco se manifiesta la fuente y el archivo donde radica la información. Por lo tanto, la reserva o las reservas son improcedentes. Por lo que nosotros proponemos revocar este recurso de revisión para que en su defecto se otorgue la información, y si efectivamente existen elementos para reservar cierta información de un documento, lo hagan válido conforme al artículo 32 de la ley y el artículo 11 del reglamento de la ley, para efectos de darle forma y fondo, y que esto tenga efectivamente la legalidad que la norma de transparencia y acceso a la información dispone. Por lo tanto, proponemos también revocar este asunto para que se entregue la información requerida consistente en copia en versión electrónica de los contratos firmados con la Paraestatal Petróleos Mexicanos durante el año 2014 y la Universidad Tecnológica de Tabasco. Bien, continúo con el recurso de revisión 380, diagonal 2015, y este es en contra de la Comisión Estatal Forestal. La solicitud versa en lo siguiente: copia en versión electrónica del número de hectáreas que se han reforestado del total de hectáreas dañadas por incendios forestales durante el año 2006, desglosado por municipios del estado de Tabasco. En respuesta a esta solicitud de información, el titular de la Unidad de Acceso a la Información emitió el acuerdo de disponibilidad de información pública, a través del cual se proporcionó el interesado por el sistema Infomex Tabasco. El recurso de revisión versa sobre lo siguiente. Dice él que le están negando la información que requirió en razón de que lo que le proporcionan son estadísticas, algunas estadísticas, pero no la información consistente en las hectáreas reforestadas durante el año 2006, desglosado por municipio. Nosotros en el estudio encontramos que esta Comisión Estatal Forestal, en su reglamentación interna, efectivamente tiene obligaciones inherentes a llevar un control año con año, municipio por municipio, de las hectáreas que se deben o que se han reforestado por estos conceptos de incendios, y en consecuencia la información que le proporcionó el sujeto obligado al recurrente no es la que en su momento requirió. Por lo tanto, también proponemos la revocación. Yo creo que de estos asuntos ya también hemos resuelto en otro momento, y va sobre la misma temática, que la información no se está proporcionando de acuerdo a la solicitud requerida, pero que además en el reglamento interno de la Comisión Estatal Forestal sí existen lineamientos acordes a que se debe llevar un control exhaustivo de las hectáreas que se van reforestando por los motivos que sean, independientemente de que la propia reglamentación establece que para ser el representante de esta Comisión Estatal y Forestal se debe de cumplir con ciertas normatividades para el ejercicio profesional de esta actividad. Consecuentemente, proponemos también revocar este asunto para que se le haga entrega de la información requerida a quien dijo llamarse María Hernández Hernández. De todos los Hernández. Aquí ya cambia y bueno, termino con Hernández. No, todavía no termino. El siguiente es
el recurso de revisión 402 diagonal 2015 en contra del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Centla, Tabasco. La solicitud versa sobre lo siguiente: solicito me proporcione de manera detallada listado con el nombre completo, cargos y funciones, fecha de ingreso de todo el personal de base, confianza, honorarios, contratos, asimilados al salario, lista de raya o cualquier otro esquema que elabora o presta o ha prestado servicios remunerados en este sujeto obligado desde el 1 de enero del 2013 a la fecha. Sigue diciendo, no pido datos personales, todo lo solicitado es información pública, no deben de negarla, pues pido un listado con los datos solicitados. Y efectivamente, el recurrente hace alusión a lo que en materia de transparencia, conforme al artículo 10 de la ley que nos rige actualmente, se manifiesta como información mínima de oficio el listado y las funciones que realiza el personal contratado en cada dependencia u órgano público. En su recurso de revisión, el recurrente manifiesta, entre otros también, este sujeto desobligado me niega la información de manera dolosa y reiterada, con argumentos legaloides y por demás aberrantes, pues se limita a decir que no me puede dar la información solicitada por no existir un documento en esas características generado por ellos, cuando lo que solicité fueron datos, no copia de documento alguno. Además, que me pretenden remitir al portal de transparencia a consultar dictado que no tiene siquiera los datos solicitados. Y sigue manejando, ya entra con nosotros. ¿Hasta cuándo le da eso? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a actuar? Ya estamos actuando, por eso estamos revocando para que se le proporcione la información tal y como la solicitó quien dijo llamarse José Miguel Aducto Hernández, en razón de que es información mínima de oficio y en razón de que hay un área dentro de esta estructura o dentro de las estructuras de los ayuntamientos que tienen como función primordial el control de los recursos humanos y en consecuencia, al tener ese control de recursos humanos, forzosamente deben de contener una serie de elementos como son contratos individuales o colectivos y todas las características del trabajador, salarios, puestos y desde luego esta información, cierta información, como todos sabemos, debe de guardar confidencialidad, como son ciertos datos personales del servidor público y que también nosotros dentro de este resolutivo estamos protegiendo. Por lo tanto, proponemos también revocar este asunto para que se le proporcione la información tal y como la solicitó en su momento el recurrente, que es el Ayuntamiento Constitucional del municipio de Centla, Tabasco, y el recurso de revisión es el 402, diagonal 2015. Por último, el recurso de revisión 442, diagonal 2015, y este es en contra del Tribunal Superior de Justicia. Lo que solicitan aquí es copia en versión electrónica del listado de bienes muebles robados a esa dependencia durante el año 2014, desglosado por costo de cada bien mueble. El sujeto obligado emitió un acuerdo de negativa de información y contra esa respuesta nació el recurso de revisión manifestando: el recurrente, el sujeto obligado me niega la información solicitada. Al entrar al análisis de este expediente, advertimos que la respuesta brindada en el presente asunto carece de la debida motivación y fundamentación que todo acto de autoridad debe contener, por las siguientes razones. En términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda autoridad
tiene la obligación de fundar y motivar sus determinaciones o actuaciones, ya sea de trámite o definitivas, debiendo para tales efectos citar los preceptos jurídicos que estime aplicables al caso y relacionar estos con los hechos concretos que permitan la actualización de la hipótesis normativa en ellos contenidos, por medio de un razonamiento lógico jurídico. Y es que aquí quiero manifestarle, compañeros consejeros, que la negativa de información versa, según el Tribunal Superior de Justicia, en que existe una averiguación previa, y sin embargo nosotros no pudimos constatar que efectivamente existe una averiguación previa, independientemente de que tampoco el sujeto obligado lo haya así demostrado o comprobado. Es así que no hay fundamentación ni motivación en el acto proporcionado por el sujeto obligado al recurrente al decir que no le puede proporcionar la información porque ésta se encuentra en un proceso de averiguación previa, pero sin hacer la justificación y motivación de este asunto. Por lo tanto, proponemos también revocar este acuerdo de negación de información emitido por la titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información para que se emita un nuevo acuerdo en los términos siguientes. Primero, al tenor del estudio, se realiza un análisis minucioso de la naturaleza de la información requerida por quien dijo llamarse Francisco Hernández Hernández, a efecto de determinar si es factible su entrega al particular. Segundo, de considerar que la divulgación de la información representa un riesgo para la impartición de justicia, deberá emitir el acuerdo correspondiente debidamente fundado y motivado. Y por último, si determina que es factible el acceso al documento requerido, entregará la información mediante un acuerdo de disponibilidad a través del medio que el particular indicó al momento de realizar su solicitud. Entonces, proponemos en este asunto revocar para los efectos de dar cumplimiento conforme al segundo punto de nuestro resolutivo, para que su defecto se proporcione o se fundamente y motive el acto de reserva de la información si es que así es procedente. Propongo entonces revocar este recurso de revisión, que es el 442/2015, en contra del Tribunal Superior de Justicia, y en la que solicitan copia en versión electrónica del listado de bienes muebles robados a esa dependencia durante el año 2014, desglosado por costo de cada bien mueble. Este es el asunto, los 6 asuntos que traigo al pleno comisionados, y pues estoy a la espera de sus comentarios o que me los califiquen, bueno o malo. Le concedo el uso de la voz al consejero José Antonio Borges si tiene algo que manifestar en relación a estos 6 proyectos. Muy breve nada más. Del primer asunto 549/2014, Sí. Solamente sugiero que en los puntos resolutivos también se mencione de forma explícita la entrega de la información, tal cual como está tanto en los considerandos como en el resto de los proyectos que presenta su ponencia. Y de estos últimos asuntos, 402/2015, en cuanto al Ayuntamiento de Centra, efectivamente comparto la argumentación. No hay que tener una interpretación restrictiva del acceso a la información. Las personas no están obligadas a saber la denominación exacta de los documentos donde se encuentra la información. Entonces, si no hay un listado como tal, pues habrán documentos, como aquí se señala, que contemplan la información distribuida. Entonces, pues similar al de aprobamos de derechos humanos, se entregará, porque es la misma información, se entregará
los documentos que contengan el interés informativo. En estricto sentido, la propia reglamentación interna del ayuntamiento establece que recursos humanos debe tener, tal y como lo está solicitando el recurrente, la información debidamente detallada en forma analítica. Y es normal, no puedes irte a un litigio para cuando un trabajador te demanda si no tienes documentos y elementos suficientes para justificar lo que como derecho del sujeto obligado le corresponde. De lo contrario, si no presenta contratos individuales, contratos colectivos, no presenta cuál es el salario, cuál es el puesto, la antigüedad, seguramente va a perder un pleito en un litigio sin más que nada con cualquier abogado o con cualquier litigante, sin que tenga mucho conocimiento de derecho. Porque una de las partes fundamentales es que puedas probar antigüedad, horario de entrada, salario, todo tu salario integrado, porque sobre eso va seguramente el trabajador a exigir el pago de sus emolumentos. Y si es así, en los sujetos obligados, falta de control en recursos humanos, pues entonces vamos a tener que observar todo lo que actualmente tenemos en los ayuntamientos, tantos laudos perdidos por falta de seguimiento oportuno en las demandas. ¿Sí? No es en contra del ayuntamiento, es en contra de los ciudadanos. Contundente. Bueno, y por último, me sumo a este estupendo proyecto para acceder a la versión pública de las facturas de compra de los drones, que efectivamente no se puede reservar la totalidad de los documentos, es jurídicamente improcedente, aunque en el convenio celebrado entre el proveedor y la Fiscalía General del Estado se establece alguna cláusula de confidencialidad. La ley de transparencia y la Constitución pues tienen esta superioridad que ordena el acceso a la información pública. Efectivamente deberá protegerse en esta factura las características técnicas de los drones para no poner en estado de vulnerabilidad el fin superior que persiguen, que es la seguridad de las personas. Pero también el acceso a este tipo de documentos permite a los ciudadanos, a las personas, verificar que el equipamiento y las adquisiciones que realizan las instituciones públicas no rebasen sus facultades. Y esto sale a colación porque el día de ayer se suscitó uno de los escándalos más grandes en materia de espionaje, donde se reveló la lista de instituciones públicas del Estado mexicano que adquirieron el software Da Vinci de esta empresa italiana llamada Hacking Team. Este software Da Vinci permite la intromisión invasiva a todas las comunicaciones electrónicas por computadoras, por teléfonos inteligentes o cualquier medio, dispositivo electrónico que utilicen a las personas. Se puede espiar dentro de los equipos para escuchar conversaciones celebradas en cualquier plataforma, Skype, WhatsApp, correos electrónicos, mensajes SMS y cualquier comunicación. Pero lo grave de esto es que se evidencia cómo instituciones como Pemex, por ejemplo, adquirieron este software, cuando en sus facultades no existe absolutamente ninguna disposición que permita utilizar estos equipos de espionaje, que de alguna manera son legales, pero para las instituciones que tienen atribuciones, como también este software Da Vinci fue adquirido por el CISEN, lo cual se justifica, y por algunas otras procuradoras de justicia
tanto del Estado de México como de algunos otros lados. Pero, por ejemplo, en el caso del gobierno de Durango, la Secretaría de Finanzas, o en el caso de Yucatán, que todavía se está determinando, la Secretaría de Gobierno, adquirieron estos equipos que tienen una tecnología invasiva, a diferencia de la tecnología denominada escucha activa, que permite el monitoreo de publicaciones abiertas como las que se realizan en Twitter o en Facebook. Es un monitoreo que se denomina escucha activa, es completamente legal y lo realizan tanto empresas privadas como pueden realizar las instituciones públicas. Pero el espionaje a través de los troyanos que invaden los dispositivos de comunicación de los ciudadanos está restringido a ciertas instituciones. Entonces esta resolución es relevante porque se justifica incluso ante la sociedad la adquisición de equipos plenamente apegados a las facultades de la Fiscalía General del Estado. Estos son mis comentarios. Bien. Yo nomás en relación al recurso de revisión 402, aquí nos dice el recurrente que ya hasta cuándo el ITAIS de transparencia va a tolerar de esta viole la ley. Precisamente eso es lo que venimos a hacer aquí al Pleno. Nosotros siempre hemos estado actuando conforme lo disponen las normas jurídicas que aplica en esta materia. Es decir, siempre cuando es necesario revocar, como en este caso, se revoca acorde a lo que prevé la ley. Siempre hemos actuado, yo considero que hemos actuado bien apegado a las normas jurídicas que nos ocupan. Ese es nada más un comentario. Usted señalaba, es que estoy actuando en este momento, siempre hemos actuado. Entonces, y en relación al recurso de revisión 442, como es de conocimiento de ustedes, señores consejeros, desde que entré, me he excusado de los asuntos que tienen que ver con el Tribunal Superior de Justicia. Y por ende, en ese asunto, para que tome nota, me abstengo de votar y de conocer del mismo. Entonces, le solicito al secretario ejecutivo que vote